Ya, perfecto, listo. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy día con la diabetes y su importancia dentro del cuadro odontológico, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Primero, un poquito de teoría, ¿no es cierto? La diabetes no es más que una patología que se caracteriza, ¿por qué? Porque se da un aumento de la glucosa en sangre, es decir, demasiada azúcar en sangre, lo cual recibe un nombre de hiperglucemia, ¿verdad? Al aumentar el azúcar dentro de la sangre, ¿sí? Lo que nos va a provocar es un conjunto de trastornos vasculares y metabólicos. Es decir, no va a haber una correcta circulación porque la sangre va a ser más espesa al tener más azúcar, ¿sí? Por lo tanto, al tener más azúcar la sangre va a provocar trastornos o problemas a nivel vascular, es decir, no va a haber una buena circulación sanguínea, ni tampoco al no existir una buena circulación sanguínea, tanto hacia el corazón como hacia el cerebro, no va a haber un buen metabolismo hacia los diferentes órganos y tejidos, ¿sí? Entonces, eso es lo principal que tenemos que saber que es una diabetes. El aumento, ¿sí? De glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, demasiado azúcar dentro de la sangre, pongámoslo así. Lo cual provoca que la sangre se vuelva más espesa y, por lo general, no exista una circulación sanguínea fluida, ¿sí? Lo cual va a generar trombos, va a generar problemas para poder llegar a las diferentes partes periféricas, ¿sí? De nuestro organismo, ¿sí? La pueden causar varios trastornos, pero entre los dos principales está la baja producción de la hormona insulina, que está producida por las células beta de los islotes de Langerhans, que ya les voy a indicar más adelante, y también por el uso inadecuado por parte del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto del uso inadecuado? Quiere decir que no existe una correcta dieta o alimentación por parte del paciente, es decir, se excede en azúcar, por lo tanto el cuerpo no tiene la capacidad de metabolizar esos azúcares y por lo tanto los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Sí? Ahora, varios de estos procesos que les he indicado están relacionados con la diabetes. Muchos le dan un carácter autoinmune, es decir, producido por el mismo cuerpo, hereditario, de carácter familiar, ¿no es cierto? Y resistencia del cuerpo hasta la acción de la insulina, como es en la diabetes tipo 2. Ya les voy a indicar cuáles son las características de cada tipo de diabetes para que más o menos me puedan entender, ¿sí? La clasificación, como la gran mayoría de ustedes ya saben, son dos tipos, ¿no? La diabetes tipo 1 o insulino dependiente y la diabetes tipo 2, conocida también como la no insulino dependiente. También aparte, la OMS nos pone también la tipo gestacional, ¿sí? Ahora, algo importante, la diabetes mellitus tipo 1, tenemos que saber qué es, y también la diabetes tipo 2 para poderlas diferenciar, ¿no es cierto? Y en un caso que nos pongan un caso clínico, poder resolver de la siguiente manera. Ahora, lo importante de la diabetes mellitus tipo 1. Lo primero, que esta se le conoce como insulino dependiente. Su nombre lo dice todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por lo general, este tipo de diabetes no tiene ninguna producción de insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se destruyen las células beta de los islotes de Langerhans. Ustedes me preguntarán, ¿y qué son las células beta de los islotes de Langerhans? Esos son un cúmulo, una acumulación de células, ¿sí? Que van a tener la función principal de producir hormonas como la insulina y el glucagón. Ustedes se pueden imaginar el momento de que se destruyen estas células, no se produce insulina. Y entre los motivos que vimos al principio está la baja producción de la hormona insulina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la diabetes tipo 1 tiene que quedar claro. Primero, no se produce absolutamente nada de insulina. ¿Por qué? Porque se destruyen las células beta de los islotes de Langerhans, que son producidas por el páncreas, ¿no es cierto? Entonces, al destruirse esas células beta de los islotes de Langerhans, eh, no se va a producir esta hormona principal que es la insulina y también el glucagón, que es bastante importante. Entonces, al haber ya una baja de insulina, ya se está produciendo un tipo de diabetes. Ahora, este tipo de diabetes está relacionada mucho con la juventud o con la niñez, ¿sí? Ahora, a nivel mundial esta representa un 10%, es decir, no se da frecuentemente, ¿no? La que más se da con frecuencia es la tipo 2 en un 90%, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora, no significa que esta siempre se va a dar en la niñez y en la adolescencia, pero por lo general es donde más prevalece este tipo de diabetes. Si ustedes me preguntan un tipo de etiología o por qué se produce, además de esto que les digo de la destrucción de las células de Langerhans, por lo general esto ya tiene que ver con la parte autoinmune, ¿sí? Provocada por el mismo cuerpo, ¿sí?
En sí, hasta el día de hoy no ha habido algún tipo de estudio, ¿sí? En cuanto pues algún tipo de estudio en cuanto a este tipo de diabetes. Lo que sí se sabe es que es producida por esa destrucción de las células de Langerhans, pero esa destrucción es producida por el organismo, ¿sí? Ahora, vamos a ver algo importante. Diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que va a pasar en la diabetes tipo 2? ¿Cómo diferencio de la tipo 1? En la tipo 2, ¿sí? Esta sí va a tener insulina, en poca cantidad, pero la tiene. Pero ¿qué va a pasar? Que el paciente es resistente a la insulina, es decir, no hay una cantidad, digamos, adecuada de insulina, por lo tanto, por eso el paciente tiene una diabetes, ¿no es cierto? No hay una producción adecuada de insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes me preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque los receptores que nosotros tenemos en las células, ¿sí? Son las que se encargan de poder abrir esa puerta para que la glucosa pase, para que la glucosa pueda pasar directamente al organismo, ¿no es cierto? Imaginemos que los receptores son unas llaves, ¿sí? Y queremos meter en la cerradura para que pueda pasar la glucosa a la sangre de manera proporcionada. Sin embargo, al meter la llave, que en este caso son los receptores, la llave está dañada y no puede abrir la cerradura, ¿correcto? Entonces, en este caso, la glucosa no entra hacia el torrente sanguíneo, pongámoslo así, de manera adecuada. ¿Por qué? Porque estos receptores están dañados. ¿Sí? Entonces, al estar dañados los receptores, ¿sí? No se puede tener una adecuada proporción tanto de glucosa como de insulina. Es por eso que al paciente que tiene tipo 2, o sea, no tan solo con la insulina nosotros le podemos calmar algún episodio que tenga, ¿sí? Algún tipo de shock, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a complementar con, bueno, hipoglucemiantes, ¿sí? Que van a ayudar a bajar los niveles de azúcares que están alterados, ¿sí? Por lo general, este tipo de diabetes está relacionado con la obesidad y en su caso, pues con la generación adulta, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué también se da? Por una mala alimentación, por un exceso y consumo de corticoides. Y recuerden que este tipo de diabetes representa el 90% a nivel mundial. Entonces, para que quede un poco claro, la diabetes tipo 1 no produce absolutamente nada de insulina, ¿sí? Al no producir nada de insulina, ¿por qué? Por la destrucción de las células de Langerhans, que son las encargadas de poder producir estas hormonas como la insulina y el glucagón, ¿no es cierto? Recuerde que la tipo 1 en su mayoría prevalece en la gente joven. No quiere decir que siempre, pero sí prevalece en un gran porcentaje, ¿sí? Puede variar y raro es el caso que se dé en un adulto, la tipo 1, ¿sí? Aunque puede darse. Eso. En cuanto a la tipo 2, recuerden que sí hay insulina en el cuerpo, pero en una mínima cantidad, no es suficiente. Recuerden que el paciente con tipo 2 tiene una resistencia a la insulina, lo cual se tiene que complementar con hipoglucemiantes para poder bajar el nivel de azúcar, ¿sí? ¿Cuál es el motivo? Aquí no hay destrucción de nada, de ninguna célula. Aquí lo que hay es que los receptores de nuestras células, ¿sí? Se encuentran dañados, por lo cual no pueden trabajar adecuadamente para que la glucosa pase en cantidades proporcionadas a la sangre, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí la diferencia entre las dos? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, eso es lo principal. Ahora, vamos a ver. Otro tipo de diabetes es la gestacional. Por lo general, pues esta se da en la mujer embarazada, ¿no es cierto?, de 24 a 28 semanas de embarazo, ¿sí? Existen muchos artículos que dicen que sí se puede presentar después del parto, sí, por lo general hasta los 3 meses puede seguirse dando. Sin embargo, ¿por qué esta aumenta su prolongación? Es decir, por lo general algunos artículos que ponen y dicen que la diabetes mellitus gestacional se da después de 3 meses, hasta 3 meses se puede dar, pero si ya sobrepasa ese periodo, puede ser porque ya está asociado a alguna patología que tenga la embarazadita, ¿verdad? Como hipertensión. El aumento de presión puede seguir, ¿sí? Cuando la mujer embarazada ya tiene su presión arterial alterada, ¿sí? Una hipertensión, ya esto se puede prolongar hasta 6 meses. ¿Por qué? Porque ya tiene que controlar una patología que se desarrolló durante el embarazo, ¿sí? Otras de las causas de una diabetes, por lo general, infecciones vaginales,
vías urinarias con algún tipo de problema, de obstaculización. También puede darse un parto prematuro y cesárea. Y una diabetes mellitus gestacional por lo general puede causar daños graves al bebé. Sí, ¿por qué? Porque esta diabetes, ustedes saben, el exceso de glucosa va a aumentar el crecimiento del feto, es decir, va a aumentar su tamaño y ese, ya se pierde la posición original del feto, ¿sí? Lo cual aumenta y rompe los diferentes esquemas de diámetro del vientre de la madre. Por lo tanto, puede morir el feto, ¿sí? Ya. Como podemos ver, en la diabetes gestacional, los niveles sanguíneos altos de glucosa aumentan, por lo que el bebé comienza a crecer en un mayor tamaño, ¿no es cierto? Y al crecer, ¿qué nos puede provocar? Un parto prematuro, ¿sí? Incluso la muerte del feto, ¿sí? Como les decía, aquí hay algo muy importante que les va a ayudar o va a ser como un refuerzo para ustedes para que puedan diferenciar la tipo 1, tipo 2, como ya les había dicho, ¿sí? En este caso, pues tenemos nuevamente la diabetes tipo 1, que yo les había dicho que se da sobre todo en la gente joven, ¿sí? Prevalece en la gente joven. Hay una destrucción, ¿sí? Como les había dicho, de las células del Langerhans, ¿no es cierto? ¿Sí? Es multifactorial, pero a la vez los factores tienen que ver con el propio organismo, ¿sí? Por lo general, las personas que presentan la diabetes mellitus tipo 1 tienen un peso normal, ¿sí? No es que engordan ni nada, o bajan de peso. Tienen un peso normal, por lo cual tenemos que hacerle exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? No está relacionada con la herencia. Ojo, esa es una gran diferencia. No está relacionada con la herencia. ¿Por qué? Porque ya les había dicho antes que esta no es hereditaria. ¿Por qué? Porque la produce el propio organismo, produce la destrucción de estas células beta, ¿sí? Produce la destrucción. Son insulino dependientes, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque no hay una sola producción de insulina. No hay cantidades de insulina, por lo cual tiene que ser el uso de insulina diario, ¿sí? Tienden a la hipoglucemia, ¿sí? Es decir, que se baje el azúcar, ¿ya? Y pues por lo general nos pone aquí como principal causa inmunológica, es decir, generada por el mismo organismo, ¿sí? Ahora, la diabetes mellitus tipo 2, por lo general se da en pacientes adultos, como les había dicho, de 40 años, ¿ya? En este caso, ¿sí? En este caso, como les había dicho, los receptores son los que están dañados y no permiten que exista una proporción adecuada de glucosa. Esta sí es multifactorial en el sentido que sí se conocen los factores que lo pueden producir. No es tan desconocida como la primera, que la primera la relacionamos al organismo. Esta tipo 2, ¿sí? Es multifactorial. ¿Por qué? Porque está relacionada con la obesidad y el sobrepeso. ¿Y qué tiene que ver la obesidad y el sobrepeso? El exceso de carbohidratos y a su vez azúcar, ¿no es cierto? Tiene índice de herencia. ¿Por qué? Porque hay familiares que tienden a la obesidad, ¿sí? Y no sé si ustedes se han dado cuenta en los diferentes pacientes, siempre que por lo general tenemos un paciente gordito es porque su mamá también ha sufrido algún momento de sobrepeso, de obesidad. Incluso, para no relacionarla tanto con la herencia, puede ser por la propia dieta del paciente, ¿no es cierto? No es insulino dependiente, ¿sí? Es decir, tiene una resistencia a la insulina porque ya posee una cantidad adecuada de insulina. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es de que esta insulina, al ser resistente, sabemos que no va a servir de nada. Si ya tiene un poco de insulina y nosotros aplicamos más insulina, no va a funcionar. Si no, complementamos con un hipoglucemiante, ¿sí? Que nos va a ayudar a controlar el exceso de azúcar en la sangre, ¿sí? Y miren esta gran diferencia, se atiende a la hiperglucemia. Es decir, ¿por qué a la hiperglucemia? Relacionemos, utilizamos un poquito eh, digamos, la lógica, ¿sí? ¿Por qué tendemos a la hiperglucemia? La hiperglucemia, como sabemos, aumento de azúcar, ¿verdad? El paciente al ser obeso, ¿no es cierto? Es por el que tiene una dieta totalmente negativa, ¿no es cierto? Entonces, al comer hamburguesas o grasas, carbohidratos en su mayoría y en exceso, va a producir una acumulación excesiva de azúcar, ¿sí? Lo cual tiende, pues, a que sea una hiperglucemia, ¿no es cierto? ¿Ya? A diferencia de la tipo 1, que causa una hipoglucemia, es decir, se puede bajar el azúcar.
¿sí? Es por eso, ¿por qué? ¿Por qué utilizamos, quién me puede decir por qué en la tipo 1 es importante la insulina? Utilizando un poco la lógica. Si sabemos que en la tipo 2 se puede dar una hiperglucemia, ¿por qué en la tipo 1 se da una hipoglucemia? ¿Cuál es el tratamiento adecuado y por qué se utiliza la insulina? ¿Quién me puede ayudar con eso? Porque en la tipo 1 el cuerpo en sí no genera insulina, por eso siempre el paciente tiene que inyectarse a diario insulina. A diferencia de la tipo 2, que en este caso el paciente sí genera insulina y no es necesario, o sea, la inyección a diario como la tipo 1. Exacto. Muy bien. Estamos muy bien. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo principal, eso es lo que tenemos que saber un poquito. Sí, como sabemos, un poco de los antidiabéticos que nos va a decir nuestro paciente en consulta, que es la glibenclamida, sí, o la metformina, sí. Por lo general, estos medicamentos antidiabéticos se utilizan en la tipo 2. Recuerden que la más frecuente de las diabetes es la tipo 2. Sí, les repito a cada rato para que se queden con esa idea. La que más se presenta en un 90% a nivel mundial es la tipo 2. ¿Y qué dijimos? Que en la 1 basta con la insulina. Basta. Con esa nos basta el tratamiento. Pero en la tipo 2, al ser resistente a la insulina, necesitamos de complementos como los hipoglucemiantes, que controlen los excesos de azúcares, ¿sí? Como la glibenclamida y la metformina, ¿sí? Para que los valores en glucemia disminuyan. ¿Está claro? ¿Está ahí, mis estimados doctores? ¿Sí? Sí, doc. Sí, doc. Perfecto. Sigamos. Otros tipos de diabetes importantes que, bueno, por lo general no se toman mucho en cuenta, bueno, son la tipo 3A, que tiene que ver con un defecto genético ya en las células beta, 3B, resistencia a la insulina, pero de forma genética, ¿sí? Que ya viene con antecedentes familiares, tipo 3C, enfermedades del páncreas, 3D, causado por defectos hormonales, y la 3C, causado por compuestos químicos o medicamentos, ¿sí? Algo importante que tenemos que tener en cuenta a nivel del organismo, qué complicaciones vamos a tener con la diabetes, qué complicaciones va a tener el paciente, ¿sí? Al momento de nosotros poderle ya analizar al paciente. Los daños que se van a producir, que sabemos que va a ser a nivel del sistema vascular y nervioso periférico, es decir, va a afectar a su vista, va a tener la vista nublada, puede causarle cataratas, ¿sí? Igual, a nivel de las extremidades inferiores, ¿qué es lo que puede causar? Hinchazón de los dedos, del pie, ¿sí? A nivel vascular y cerebral. ¿Por qué? Porque la diabetes, ¿no es cierto? Al producir una sangre espesa, no va a haber una correcta circulación y por lo tanto, no va a haber una correcta, digamos, circulación hacia el cerebro, ¿sí? De cerebro a corazón y de corazón a cerebro. ¿Por qué? Porque la sangre es espesa y ya no tiene la misma funcionalidad, ¿sí? Estos son los principales órganos que se ven afectados, ¿no? La vista, el pie, el corazón, los riñones y el cerebro. Una de las complicaciones de la diabetes es la cetocidosis. Cetocidosis, por lo general, cuando nosotros estamos en consulta, sin que el paciente nos diga, no sé si han olido la acetona, la que es para las uñas, si no estoy mal, tiene un olorcito así como acetónico, cuando nos habla, ¿sí? Un aliento así. Incluso puede verse afectado pues a nivel de cataratas, como les decía, retinopatía, sí, complicaciones en este caso, se ve deteriorado por los vasos sanguíneos que irrigan la retina. Entonces ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver los vasos sanguíneos con esta parte? Al no haber una buena circulación, los vasos sanguíneos no están irrigando correctamente, ¿sí? En este caso al ojo, ¿no es cierto? Y en este caso a la retina. Por lo tanto, no hay una correcta circulación, ¿sí? Y es cuando vienen ya las retinopatías diabéticas, ¿sí? Cataratas, nefropatía, como les decía, también puede causar daño a los riñones, arteriosclerosis, ¿sí? O enfermedades renales, ictus y demás. Por lo general, dentro de la neuropatía diabética puede causarse lo que es disfagia. Recuerden que el paciente diabético, por lo general, en cuanto a cortes y a golpes, demora mucho en volver a su normalidad. No sé si les ha pasado que cuando tienen un paciente en consulta y es diabético, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer una extracción. No tan solo que esté controlado, sino que por lo general tratar de ser lo menos invasivo posible.
porque al ser menos invasivo, nosotros no vamos a estar invadiendo tejido tanto, pues los tejidos blandos como duros, ¿no es cierto? Entonces va a haber una cicatrización, no les digo más rápida, pero por lo menos se va a tomar su tiempo normal, ¿sí? Porque ustedes saben que el paciente diabético, al tener la sangre espesa, demora en cicatrizar, ¿no es cierto? Otro tipo de complicaciones son la impotencia sexual, la debilidad muscular, hormigueo, dolor urente, diarrea, distensión gástrica, y todas estas, por lo general, características físicas como úlceras, extremidades gangrenadas, tenemos también, puede haber hematomas a nivel de la piel, a nivel de las extremidades inferiores, lo que puede causar incluso una muerte precoz, porque no hay una correcta circulación, y si no tenemos si no tenemos una correcta circulación, no tenemos una correcta oxigenación para el cerebro, ¿sí? Bueno, lo que les trataba de decir, una glucosa en sangre, como vemos en la parte izquierda, es la adecuada, una glucosa excesiva y es bastante complicada de controlar, por lo que hay que controlar con medicamentos, ¿verdad? Signos y síntomas de una diabetes mellitus insulino dependiente, es decir, la tipo 1. Síntomas cardinales, frecuentes, ¿ah? Polidipsia, poliuria, el paciente tiene problemas para orinar, para poder tragar los alimentos, ¿sí? Por lo general lo vemos que puede llegar a perder peso, ¿sí? No se presenta en todos los casos, porque por lo general el peso puede mantenerse normal, pero uno de los factores puede perder peso y puede perder fuerza. ¿Por qué? Porque no hay una correcta, pues, trabajo, un correcto funcionamiento muscular, digamos así, ¿sí? Otros síntomas como la enuresis, infecciones a nivel de la piel, como les decía, eso sobre todo se presenta bastante, porque cuando una persona diabética sufre algún golpe, se demora bastante en volver a la normalidad. Algún dolor de cabeza, cefaleas, ¿no es cierto? Malestar, boca seca, ¿sí? Boca seca. Es decir, nosotros sabemos algo importante y ya más adelante les voy a mostrar cuáles son las manifestaciones orales que tenemos gracias a la diabetes, ¿no es cierto? Al nosotros tener un tipo de... sabemos que la saliva es la encargada de ser un protector de las piezas dentales, ¿no es cierto? Para las caries, ¿sí? Pero al tener boca seca, es decir, que no existe una correcta salivación, ¿sí? O está en una cantidad mínima, lo cual ya no protege las estructuras dentarias, ¿sí? Y va a causar el problema de que, pues, se puedan pegar ya las bacterias como los Streptococcus mutans y demás, ¿sí? Boca seca, o también conocida como serostomía, ¿verdad? Signos y síntomas de la diabetes mellitus, los no insulino dependientes. Aquí los síntomas cardinales son menos frecuentes. Recuerden cuáles serán los síntomas, ¿no es cierto? Principalmente las 3P, polidipsia, poliuria y polifagia, ¿sí? Aquí los síntomas cardinales, que son las 3P, son menos frecuentes. Sin embargo, hay otros síntomas importantes, como ahí sí puede ganar o peso o perder mucho peso, prurito vulvar, nivel también de la piel, la visión borrosa, no va a poder descansar correctamente, la visión se va a ver reducida, problemas a nivel de las articulaciones, pérdida de sensibilidad, impotencia, hipotensión postural. Es decir, el paciente, no tan solo la hipotensión, pues que conocemos también, la postural se conoce como ortostática, no sé si la habrán escuchado, es la que se presenta dentro de la consulta cuando el paciente está demasiado tiempo acostado, al momento pues de reubicarle ya en su posición, se marea, ¿sí? Entonces, esto por lo general es aparte de la hipotensión ortostática, pero en este caso de la diabetes de los no insulino dependientes se produce cuando están acostados, cuando están descansando un momento, enseguida se marean y es un ciclo bastante repetitivo, ¿sí? Dígame. Sí, dígame, Doc. ¿Alguien me preguntó algo? Docs. ¿No? Bueno. A ver. Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Hallazgos de laboratorio, algo importante, sí, de parte de estos signos y síntomas que hemos visto, ¿sí? Es importante también nosotros conocer los antecedentes familiares del paciente. No nos basta eh, con que nos diga, ¿sabe qué? Sí tengo diabetes, o que nos diga, ¿sabe que no tengo diabetes? Pero ha tenido familiares que sus padres han sido tipo 2, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante realizar los exámenes de laboratorio para saber si el paciente no ha tenido antecedentes familiares o algún antecedente, pues, en caso de las mujeres, de algún aborto,
¿sí? Porque ya hemos dicho que la gestacional tiene que ver mucho con esto, ¿no es cierto? Produce eso. Normalmente el nivel de glucosa se mantiene dentro de los 72 a 145 miligramos sobre decilitro. En la parte de acá, antes de mostrarles, recuerden que la preprandial es cuando aún no se come y la postprandial es cuando el paciente ya come, ¿sí? Eso es importante que se aprendan a la memoria. Los niveles de glucosa. Antes de comer, sí, es decir, la preprandial oscila entre los valores de 70 a 110 miligramos sobre decilitro, ¿sí? 2 horas después de comer, recuerden que les pueden preguntar cuál es la postprandial, después de qué tiempo se da la postprandial o qué tiempo se le conoce a los valores de postprandial. Cuando a partir de las 2 horas, después de comer 2 horas después, se le conoce ya como postprandial, ¿sí? Esta, cuando no se tiene diabetes, tiene que estar entre menos de 140 miligramos sobre decilitro, es decir, juntando tanto la parte de antes de comer como después de comer, está entre un nivel entre 70 a 140 miligramos sobre decilitro. Eso sin diabetes. Ahora, con diabetes, ¿sí? Con diabetes, antes de comer, está en unos niveles de 80 a 130 miligramos sobre decilitros. Y la postprandial, ¿no es cierto? Que hemos dicho, porque de 80 a 130 es antes de comer, se conoce como preprandial. 2 horas después de comer se conoce como postprandial, es decir, menos de 180. ¿Sí? Si se dan cuenta, antes de comer con diabetes sube solo 10 miligramos, pero después de comer sube a 180, es decir, 40 más que la de sin diabetes después de comer. ¿Sí? Entonces, preprandial antes de comer, postprandial después de comer, son 2 horas. ¿Sí? En cuanto a los valores, ¿estamos bien? ¿Está entendible el cuadrito que les muestro? Doc Andrea Robalín, bueno, doctora Michelle, cuénteme. Doctora Michelle García, ¿está claro? Sí, está claro. Perfecto. Doctora Andrea Robalino, ¿está claro? Sí, doctor, claro. Ya. Doctor Andrés Zambrano, ¿le quedó claro? Y todo claro. Chévere. Ya. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque les pueden preguntar incluso los valores postprandiales, a partir de qué número, de qué valor se consideran postprandiales. ¿Sí? Ya, entonces, después de las 2 horas, postprandial. ¿Correcto? Muy bien. Diabetes tipo 1, los tratamientos que más se utilizan, dieta, actividad física, insulina, que puede ser hecha por convencional, inyecciones múltiples, diarias al día, ¿no es cierto? O incluso más adelante ya un tratamiento un poquito más complicado, trasplante de páncreas, que es bastante complejo, ¿sí? Que es una opción bastante lejana. Diabetes tipo 2, dieta, actividad física, algo importante, hipoglucemiantes orales. Entonces, hace una bomba efectiva la insulina más los hipoglucemiantes en la diabetes tipo 2. Vuelvo a repetir, para que les quede claro y no se confundan al momento de algún caso clínico, porque les pueden poner algún caso clínico donde el paciente tiene tipo 2 y les ponen, ¿qué tratamiento mandaría? Si ustedes solo ponen insulina, 0, está mal. Si ponen insulina más un complemento que nos ayude a disminuir, porque habíamos quedado que en la tipo 2 se da un aumento de azúcar, sobre todo, ¿no es cierto? Si pongo más un hipoglucemiante, eso es una bomba efectiva contra este tipo 2, para el control. Pues que la va a curar, para controlar, ojo. Manifestaciones orales, por lo general, desdental, serostomía, gingivitis, periodontitis, problemas a nivel del gusto, cetoacidosis, aftas, glositis romboidal, candidiasis y fisura lingual. Si se dan cuenta, en la mayoría de estas patologías tiene que ver mucho la funcionalidad de la saliva. La saliva es un protector natural, como les decía, entonces, al haber una escasez o una boca seca, en este caso, de saliva, no hay un protector natural de las piezas dentarias, ni tampoco de los tejidos blandos, ¿sí? Que cualquier infección que el paciente diabético tenga a nivel de su boca, ¿sí? Sea a nivel viral, a nivel de hongos, ¿no es cierto? ¿Sí? Una infección micótica, va a ser complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desarrolla bastante rápido, porque está más vulnerable la cavidad oral del paciente, ¿sí? Ahora, otros problemas, ¿no? Glositis romboidal, periodontitis y todo esto. ¿Quién me puede decir por qué se produce una periodontitis en una persona diabética? ¿Quién me puede decir por qué, cuál es su opinión acerca de eso? ¿Por qué se produce una periodontitis en una persona diabética? ¿Cuáles serán los factores importantes? ¿Alguien me puede ayudar, tal vez?
por ahí. ¿Alguien? La doctora... Déjenme ver por aquí. Eh, mm, mm, mm. Está la doctora Camila Reino. ¿Puede ayudarme tal vez? ¿Sí está aquí? Sí, doc, presente. Ya, ¿cómo está, doctora? Verá, ¿por qué usted cree que, a partir de qué factores, según su lógica y su opinión, se produce una periodontitis en el paciente diabético? Puede producirse, ojo, la periodontitis puede producirse en personas que no tengan diabetes, pero ¿qué factor fulminante puede ser el que produzca una periodontitis con mayor desarrollo en una persona con diabetes? ¿Qué cree usted? ¿Por qué? ¿Qué factores me daría usted para interpretar esto? Se puede dar a veces causada por los medicamentos. Ya, ujú. ¿Qué más? También se puede dar por una mala higiene también. Ya, sí, sí, sí. Eh, ya, Y es verdad, ya, son dos factores muy importantes. Usted me habla un poco de la parte farmacológica, perfecto, sí, porque pueden causar, pues, serostomía, ¿no es cierto? Y al haber serostomía, estos medicamentos por lo general causan boca seca, dependiendo del medicamento que usemos, y puede generar esto. Algo importante que quiero que sepa, está muy bien, doctora Cami, muchas gracias. ¿Cómo se va a pasar? ¿Cómo es más prevalente que se produzca una periodontitis? Por lo general, ¿sí? Cuando asisten a consulta, el paciente tiene una gingivitis, ¿verdad? Es decir, porque nos dice que se lava tal vez una vez al día, dos veces, por el trabajo y tanta cosa, por lo cual existe ya una inflamación de la encía. Sin embargo, todavía no hay pérdida de hueso. Pero ¿cuál es el factor bomba? Además de, claro, el paciente puede estar tomando medicamentos y ya puede tener su boca seca o alguna otras patologías que va a causar ya algo en el paciente, algo importante, el uso de medicamentos o incluso acompañado incluso de una mala higiene y el uso de medicamentos, ¿qué va a causar? Que el sistema inmunológico se desarme completamente. Sistema inmune, ¿sí? La parte metabólica, inmunológica. Es decir, para pasar de una gingivitis a periodontitis al paciente, por lo general han visto pacientes que les dicen que no se lavan nunca, ¿no es cierto? Pero su sistema inmune está fuerte, su sistema inmune está correcto. Pero si yo tengo un sistema inmune, es decir, que no está controlado, que me enfermo habitualmente, que tengo diferentes patologías o problemas a nivel físico, oral, de todo tipo, ¿sí? Incluso psicológico, va a hacer que este sistema inmunológico se caiga, ¿sí? Ya, dígame, doctora Carla, ¿alguna duda? ¿Luego, Carlita? ¿Está bien? ¿Aló? Bueno, No, no, doctor, disculpe. no se preocupe, ya. Entonces, al disminuir estas defensas del sistema inmunológico de una gingivitis, puede, ¿no es cierto? Puede ya convertirse en una periodontitis. Entonces, el paciente diabético ya tiene una afección, ya, digamos, ya está bombardeado el sistema inmunológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus niveles de azúcar están jugando. Y además, al nivel un juego entre estos niveles de azúcar de sub y baja, ¿sí? Va a causar una pésima circulación y oxigenación de los órganos a nivel general. Por lo tanto, este sistema inmunológico no va a estar equilibrado, va a estar sub y baja, sub y baja. Y en un momento que el sistema inmunológico inmune baja, ¿sí? Y una gingivitis podemos pasar rápidamente a una periodontitis y aún más con mayor énfasis en un paciente diabético. Porque hay escasez de saliva, hay escasez de reparación y cicatrización, ¿sí? Entonces, que quede claro, en un paciente diabético, por lo general, no les digo que siempre vamos a presentar periodontitis, pero son más, existe una mayor prevalencia en este tipo de pacientes porque su sistema inmune está bajado, está disminuido, no hay defensas, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está ahí, chicos? Doctores, doctoras, ¿está claro? Sí, doc. ¿Sí? Ari, ¿sí están para los demás claro? Porque solo estoy con la doctora Andrea y la doctora Camila. Sí, doctor, está claro. Sí, doc.
Ya, Sí, doc. perfecto. Entonces, Por favor. Sí, doc. ya. Entonces, está claro, ¿no es cierto? Al haber, recuerden siempre esto, el paciente diabético tiene ya problemas a nivel inmunológico y a nivel inmune, ¿no es cierto? Ya tiene, no tiene las defensas que una persona sin esa patología tiene, ¿sí? Es por eso que a veces ustedes dicen, chuta, ¿cómo este paciente eh, tiene gingivitis y dice que a la semana se lava una vez o dos veces? Y deben haber tenido casos de pacientes que les dicen, incluso hay pacientes que los dientes y la parte de las encías las tiene sanas, no tienen ni gingivitis. Mucho tiene que ver la parte inmunológica del paciente, ¿sí? Aftas, clositis romboidal, sí, que es a nivel de los tejidos blandos, lengua, mejillas, ¿sí? Carrillos, gingivitis, fisura lingual. ¿Me puede decir qué creen que se produce una fisura lingual? ¿Por qué se produce a nivel de la lengua una glositis o una fisura lingual? La doctora Brigida Albarracín, voy a ir en orden. ¿Está? No está, creo. El doc Cristian Valares. Doc, ¿está por ahí? Doc, ¿sí me escuchan? Se me cortó. Hola. Sí me escucha, Doc, ¿verdad? Sí. Ya, A ver, perfecto, amigo. Una pregunta importante. Sí, dígame. Una pregunta importante, verá. ¿Por qué usted cree, explicándole todo esto, que creo que más o menos está quedando claro, ¿por qué se produce con mayor prevalencia una fisura lingual o una glositis romboidal o en sí una afectación a los tejidos blandos en el paciente diabético? ¿Por qué? ¿Qué cree usted? Por lo que tiene como se explicó antes, tiene el paciente un descontrol total en lo que sus hábitos y en este caso también sería su plan alimenticio. Ya, por ahí va, está bastante bien, gracias, Doc, Chris. En este caso, sí, la saliva, además de ser un protector, también hidrata a la lengua, hidrata a los carrillos, ¿sí? Es un hidratante también, ojo. Entonces, es como la piel, cuando uno, hay chicos y chicas que son bastante sensibles de la piel, incluso hay a nivel de la dermis, puede llegar a destruirse un poco, a comenzar a salir esos típicos pellejitos, esas típicas aberturas a nivel de la piel, ¿sí? ¿Y qué utiliza? Crema para hidratarse, ¿no es cierto? Igual es de acá, ¿sí? Se utiliza el lubricante natural que es la saliva, ¿verdad? Ese tipo de problemas, como las caries dentales, ¿sí? Fisuras linguales y demás, ¿sí? ¿Qué otros tenemos? Tratamiento dental. Habíamos hablado sobre todo de algo importante que yo les había dicho de las 3P. ¿Quién me puede decir dónde se presentaban las 3P en cuanto a síntomas? ¿En qué tipo de diabetes? Tipo La 1, tipo tipo 1. 2. Tipo 1, tipo 1, de tipo 2 raramente. Estamos aquí en una pequeña discusión. A ver, ¿dónde se aparecen las 3P? A ver, ¿dónde? Yo les dije que ¿sí? En una se presentaban con frecuencia los síntomas cardinales y en otra no son frecuentes. Y la primera que les dije que se daban los síntomas cardinales, ¿cuál es? ¿En qué tipo de diabetes? La tipo 1, doc, en la insulino dependiente. Es cocacho el que me diga en la tipo 2. Por ahí escuché tipo 2. A menos que esté sordo. ¿Ya? En la tipo 1. ¿Sí? Las 3P. Problemas para orinar, problemas para tragar, problemas para digerir y demás. Las 3P. ¿Sí? Recuerden algo importante. Donde va a variar el peso, la subida y bajada de peso es en el 2. En el 1 sí, puede disminuir el peso, pero no es algo notorio, no es algo característico de la tipo 1. ¿Sí? En la tipo 2, nosotros podemos ver una persona flaca y puede tener tipo 2. Podemos ver una gorda y también puede tener tipo 2. En A1, por lo general, se mantiene en su peso, tal cual. Puede llegar a disminuir un poco, pero no es algo catastrófico, ¿no? ¿Sí? Eso es lo importante. Síntomas cardinales, que ya les había explicado por cada tipo de diabetes.
Hallazgos subjetivos de la diabetes que también pueden irse relacionando. No lo habíamos dicho, cefalea, boca seca, ¿sí? Irritabilidad en los tejidos blandos, ¿sí? Es decir, un corte por eso se le recomienda otro tipo de cepillado a las personas con diabetes, porque donde se cepillen con demasiada fuerza y con agresividad, ustedes saben que un fuerte cepillado puede causar un poco de daño en el tejido blando y la recuperación del mismo en los diabéticos es más compleja, ¿sí? Enfermedad periodontal progresiva y demás. Grupos de riesgo que habíamos visto, grupos de riesgo, personas obesas, mayores de 40 años, por herencia, mujeres en caso de los embarazos que hayan tenido bebés grandes, y aparte de una diabetes gestacional, el bebé puede salirse en cualquier momento y se produce lo que es el aborto, ¿verdad? Pacientes no insulino dependientes, es decir, la 2, o mejor vamos en orden para que no se confunda. Pacientes con insulinos dependientes. Por lo general se puede realizar todos los tratamientos. Eso sí, antes de poder nosotros proceder a hacer cualquier tratamiento, tenemos que preguntarle al paciente si está controlado. Si un paciente no está controlado y nosotros hacemos algo invasivo, una cirugía de terceros molares, gingivoplastía, diente anquilosado y demás, ¿sí? Nosotros podemos causar un problema a nivel de la cicatrización, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque, como les había dicho, el diabético tiene un problema en la cicatrización al ser la sangre muy espesa, ¿sí? Hay un sangrado excesivo que no se puede controlar, por lo tanto no cicatriza, ¿sí? Siempre que trabajamos con un paciente con diabetes, en este caso los insulino dependientes también, una fuente de glucosa, es decir, algún caramelo, algún chocolate, etcétera, que le pueda dar en este caso. ¿Por qué? ¿Qué les había dicho yo en la tipo 1? Que tiene más tendencia a la hiperglucemia, es decir, se baja el azúcar. Por eso nos pide una fuente de glucosa, ¿verdad? Ahora, en los pacientes no insulino dependientes, que son la tipo, en este caso la tipo 2, ¿sí? ¿Ya? El paciente puede hacerse todos los tratamientos dentales, no hay ninguna preocupación especial, siempre y cuando, por favor, tiene que estar controlado. Si les dice algún caso clínico que el paciente no está controlado, claro, si les dice se va a realizar una operatoria, el paciente no está controlado, no pasa nada, la pueden realizar. Pero si dice el paciente ya se va a realizar una cirugía de tercer molar, se va a realizar gingivectomía, gingivoplastía, etcétera, etcétera, tratamientos invasivos o tipos de cirugía, o exoncias complejas, el paciente tiene que estar controlado. Porque imagínense un diabético sin controlar y realizando extracciones. Se nos puede complicar, ¿verdad? Eso. Por lo general, ojo, ¿qué problema tenemos? La infección, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué prevalecen las infecciones en el paciente diabético? Porque el paciente es inmunodeprimido, o sea que su sistema inmune está desequilibrado. Porque el Ya, paciente no tiene cicatrización. ya, por ahí. ¿Qué más? ¿Otra idea? ¿Otra idea por ahí? No toca estar ahí nombrando como en la escuela. A ver. Por la exposición de las heridas, tal vez. Ya, perfecto, por ahí está muy cerca. Esa está perfecta. No sé, creo que el doctor. ¿Qué doctor? El doctor Ronaldo, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí, doctor. Muy buena doctora. Es decir, a nosotros, y estaba combinada con la que dijo la doctora Andrea, a nosotros no haber una correcta cicatrización, como dijo la doctora Andrea, ¿sí? La herida queda expuesta. Y nosotros a diario estamos ingresando bacterias anaerobias, aerobias, ¿sí? Y por lo general nosotros nos andamos tomando todos los días amoxicilina y todo, ¿no? Que combatan contra estas bacterias, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a crear ya una colonia, una comunidad, sociedad, acumulación, lo que quieran decirle, dentro de la cavidad oral. Y como no hay una adecuada proporción de saliva, se forman a su gusto. No hay quien les elimine, ¿sí? Entonces, forman lo que son fístulas, abscesos, ¿sí? Y demás, ¿correcto? Por eso se da, la infección es el mayor problema. Los objetivos dentro de la consulta odontológica, primero, evitar
y curar algún tipo de infección, ojo. Siempre y cuando acompañado del control del paciente diabético a nivel médico. ¿Sí? Siempre, en este caso, que el paciente tenga que realizarse alguna extracción de algún diente, siempre se debe extraer el diente y siempre tener cuidado porque hay dientes que tienen por lo general abscesos, ¿no? Absceso con fístula, por lo general nosotros le podemos ver, pero abscesos sin fístula, ojo, porque nosotros por estar sacando el diente no drenamos bien y eso, ustedes saben, es recidivante, vuelve a hacerse, ¿no es cierto? Cuando no se extrae correctamente. Una pregunta, alguien que sepa, cuando nosotros tenemos un absceso y vamos a drenar, ¿es correcto anestesiar o no? Correcto, No. anestesia. No. No, no es correcto. Ya, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No es correcto porque se puede diseminar la infección. Correcto. Muy bien, por ahí ya le sopló la respuesta. ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Juan, alguien que me diga. También No, es por el pH del anestésico, en conjunto con lo de la infección. por ahí va viendo, Gandre. Muy bien, ¿ah? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues que solo tengo a 6 aquí adentro y veo como 40 conectados. ¿Quién más? ¿Quién más? No me hagan nombrar como la escuelita. La Así que, anestesia no va a tener efecto alguno sobre la infección o sobre la pieza dental. ya. Por ahí, las ideas que me han dado están excelentes. ¿Quién más? ¿Está por ahí alguien que me pueda decir? La doctora Mari, doctora Natalie, doctor Pablo, doctora Carlita Íñiguez, doctora Karen Rodríguez, doctor Juan Pablo, ¿alguna otra idea que me puedan decir? ¿No? Está bien. Sí me escuchan, ¿no? Está todo bien. Doctora Cami, ¿qué me iba a decir? Dígame, dígame. Que sí es, yo digo que sí es útil la anestesia, ya que la lidocaína reduce la hemorragia, por ejemplo. Ya. Sí puede A ver, ser vamos, necesario. vamos a ver algo importante. Si el absceso amenaza en vestibular, ¿no es cierto? Que por lo general no es en vestibular, ¿no? Nosotros lo vemos clínicamente. Lo correcto sería tal vez anestesiar en palatino, en un caso que sea en la parte superior, ¿no es cierto? Pero jamás nosotros podemos anestesiar en el absceso. ¿Por qué? Porque como dijo el doctor, no me, ¿qué doctor era? Doctor Ronaldo, no me acuerdo cuál otro doctor me dio la idea, se disemina, es decir, la infección se pierde. Nosotros al llenar ese absceso, ese, pongámosle así como furúnculo, pongámosle como algún tipo de cueva, lo llenamos aparte de anestesia, con anestesia, se disemina, no sabemos dónde está. Y como está ocupando parte del tejido blando y relacionado ya a un tercio medio, un tercio apical, ¿sí? No va a tener efecto alguno, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay acumulación de pus y de bacterias. Por lo general, entonces no se anestesia, ¿sí? Uso de antibióticos y demás tratamientos, ¿no es cierto? Complicaciones orales importantes, ya le habíamos dicho, xerostomía, mala cicatrización, caries, candidiasis, gingivitis, enfermedad periodontal y abscesos. ¿Alguna pregunta, mis queridos doctores? Pregunten nomás. ¿Les quedó claro? ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está entendible? ¿No está entendible? ¿Está horrible? ¿Qué me dicen? ¿Está claro? Súper entendible, Sí, doctor. todo claro. ¿Sí? Ya, doctora Brigitte, ¿está claro? ¿Qué más? No me han participado, estoy full. Te nombraron uno por uno, no acabo la clase. Ya, entonces, eso sí. Voy a hacerles preguntas, no sé si están de acuerdo en hacerles unas preguntitas como repaso para poder después pasar al siguiente tema, para que quede un poco claro. ¿Están de acuerdo? Sí, doc. Ya. Por fin aparece la doctora Natalie por ahí. Listo. A ver. Vamos a ver. No les pongamos allá porque si no van a adivinar todo. Doctor Andrés Zambrano, ¿está por ahí? Ya se ha ido a merendar el doctor, no está. Eh, doctora, hay una doctora Daniela, no sé el apellido. ¿Está? No, no sean tímidos. Doctora Fernanda.
¿Sí me están escuchando, chicos? ¿O no hay, tengo señal, alguna cosa? Sí se Sí se escucha, escucha. Doc. Ujú. Doctora Estefanía Aguilera. Sí, Doc. Perfecto, estamos bien. Por fin una. A ver, mi doc. Cuénteme, a nivel, pongámoslo así, histológico, ¿cuál es la diferencia, sí, entre la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? A nivel histológico, ojo. ¿Aló? Doc Stephanie. ¿Sí me escuchó, Doc? ¿O se me cortó por ahí? Doc, en diabetes tipo 1 se aplica lo que son inyecciones de insulina y en el diabetes tipo 2 podría ser lo que es cuando el cuerpo no se puede utilizar la insulina porque es lo que le produce. Ya, está muy bien, mi doc, está bastante bien, mi doc Juan Pablo, y está chévere porque parece que sí me la he entendido. Pero hay una parte que yo les repetía como loro a cada rato y les decía de la parte histológica. Era, Hay una- Doc, Cuando en el caso de la tipo ya están 1, peleando toditos. A ver, en el caso de la tipo, a ver, bien, mi doc Juan Pablo, está excelente, ¿ah? Mi doc María José, cuénteme, a ver. Doc, era de que en el caso de la diabetes tipo 1 insulino dependiente se daba que existía la nula producción de la insulina debido a un fallo en las células beta de los islotes de Langerhans. Ya, ¿y qué más? Está muy bien, ¿ah? No me deje incompleto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así, o sea, histológicamente, a Y en ver, el caso de la 2, en cambio, era por un fallo en los receptores de los que percibían, como decir, la insulina ya. Se daba un fallo en los, receptores de las células, ¿no es cierto? ajá. Ya. Mi doc Karen, por ahí la vi que quería participar. Acóteme, ¿qué más me va a decir? Cuénteme. No me dirá lo mismo que mi compañero. Usted preguntó sobre qué La diferencia parte histológica. histológica. Ajá. Sí, ya el La doc Juan una que era Pablo. la Perdón, destrucción de las sí. Sigue. la destrucción de las células DAN, que es en la tipo 1, que eso se daba, y en la tipo 2, que como lo dijo, es que había la destrucción de los receptores, o sea que no se Ya. podía, ay, no sé, pero bueno, Estaban dañados, estaban dañados, ¿no es cierto? Mi doc Karen, ¿cuál es el nombre y apellido de las células del tipo 1? las células LAN, ¿Las células cuál? LAN, Las células beta de los islotes del Langerhans. Exacto, ya. Perfecto. Lo que ha dicho el doc Juan Pablo también está bien, es algo importante dentro de la parte etiológica. Necesito otras diferencias que no sea la parte histológica entre cómo puedo yo en un caso clínico diferenciar que es tipo 1 y cuándo yo puedo diferenciar que es tipo 2. Yo les digo quién me diga, ¿ya? A ver, no sé si estarán también, pero a ver. ¿Quién me quiere responder? Una persona doctor Juan Pablo, dígame nomás, cuénteme. Una diferencia nomás, una sola diferencia para que puedan el Por resto también. ejemplo, como usted platicó, podría ser en la diabetes tipo 1, como dijo usted, en los pacientes de 5 o 20 años, y en la diabetes tipo 2 sería lo que serían los pacientes ya aproximadamente de 40 años. Perfecto. Ahí estamos correcto, mi doc. Ahí va una importante, ¿no es cierto? Que se daba la tipo 1, tiene una mayor prevalencia en la juventud. Y la tipo 2 en las personas ya de los 40 años para arriba. Otra diferencia, una sola diferencia, ojo, doctora el Karen. peso. Entonces, podría ser lo que en el peso, que en los pacientes diabéticos tipo 1 presentan lo que son, o sea, están delgados, y en los pacientes tipo 2
o sea, presentan una obesidad y un sobrepeso. Ya, muy bien. Doctora Karen, doctora Michelle, ¿qué me iba a decir, doctora Michelle? Doctora Carlita, ahorita también apareció. Dígame. En la de tipo 1, los síntomas más frecuentes son de los PSP, en cambio en el tipo 2 ya no son tan frecuentes. Ujú. Doctor, ¿Cómo se bueno, llamaban esos? en Dígame, diabetes, doctor. sí, Dígame, la dígame. diferencia sería que en la diabetes tipo 1 es relacionado con el organismo, o sea, inmunológico. En la diabetes tipo 2 es multifactorial. Doctor, Ya. Doctora Carlita, cuénteme. ¿puede ser que en la diabetes tipo 1 tiene anticuerpos contra células beta y la 2 no hay anticuerpos contra células beta? Es decir, exacto, es un poco la parte histológica, ¿no es cierto?, que habíamos hablado. Perfecto, mi doctora Carlita, exacto. Hay algo importante. ¿Quién me puede decir cuál es el porcentaje? Ya le doy la palabra a mi doctora Andrea. ¿Cuál es el porcentaje de prevalencia entre los dos tipos de diabetes? Doctora Karen, ahí me alzó la mano. A ver, doctora Karen, dígame. O sea, no sé si le entendí bien, pero lo que en el tipo 1 es que no vamos a encontrar ninguna cantidad de insulina, en cambio son No, insulina dependientes, y en cambio en la otra sí vamos a encontrar pequeñas cantidades de insulina. A ver, vamos ¿Eso se tratando de refiere hacer o no? sí, regálame un minuto. Hay algo importante. Por favor, apáguenme los micrófonos, ¿ya? En la parte de vamos a alzar las manos. Sí, la doctora Andrea Robalino por ahí me alzó. Entonces, alza la manito y ahí es más fácil que todos participen. Ahora sí, todos pueden participar. Doctora Andrea, usted me había alzado la mano. Cuénteme. Sí, en la diabetes tipo 1 decía que el 10% afecta a nivel mundial, y en la diabetes tipo 2 afecta al del 80 al 90% de los pacientes de adultos a nivel mundial. Ya. Vamos, pregunta. El que alza primero la mano responde, ¿sí? A ver. ¿Cuál es la diferencia de tratamiento entre los dos tipos de diabetes? El doctor Ronaldo. Cuénteme, ¿cuál es la diferencia de tratamiento? Bueno, más o menos lo que entendí es que la insulina para la tipo 1 es suficiente. Para la tipo 2 tendríamos que aplicar lo que es insulina con glicosaminas, que serían los receptores contribuyentes. Ya, y glucemiantes orales, ¿verdad? Correcto. Vamos con otra pregunta importante. Dentro de este tipo de diabetes, hay una diabetes que tiende a la hiperglucemia. ¿Cuál es? La tipo 1 Doctor Estefan. es la tipo 2. Cocacho a la que me dijo tipo 1. No la vi, se me escapó. No, es tipo 2. Es tipo 2. En la 1 era hipoglucemia. Es tipo 2. Perfecto. Perfecto, Carlita, correcto. Doctora Estefani también por ahí. Muy bien. Sigamos, a ver, algo importante, retrocedamos para ver algo chévere para que quede claro esta parte, ¿no es cierto? ¿Quién me dice los valores? A ver, quiero que me digan primero los valores normales de azúcar en sangre en personas que no tengan diabetes. ¿Quién me alza la mano primero? Ahí sí, nadie. Toditos, nadie alza. Ya, alza la doctora Andrea. Doctora Andrea. Ya, daba dos niveles que decía que era la preprandial y la postprandial. La preprandial decía que será antes de comer, de 70 a 110 miligramos sobre decilitro, que eso es un valor normal. Y 2 horas después de comer, menos de 140 miligramos sobre decilitro, eso significa que son pacientes sin diabetes. Y la postprandial... Ahí no me diga, ahí no, no diga que se me acaba la pregunta. Perfecto, mi don Andrea, correcto. ¿Quién me dice en cambio los valores con diabetes? Pre y postprandial. Con diabetes era de 80 a 130 y en la postprandial era menos de 180 kilogramos. Ya, todo muy bien, pero cocacho para no alzar la mano. Excelente, excelente. Muy bien, doctora Estefan. Muy bien. Pregunta clave también importante. Dígame, en este caso, ¿cuáles son los cuáles son los órganos afectados
cuando se produce esta patología que es la diabetes? ¿Cuáles son los órganos afectados? ¿Y por qué creen ustedes que se ensaña esta enfermedad con estos órganos? ¿Por qué? O sea, primero quiero que me digan a qué órganos afecta y por qué. ¿Quién me puede decir? ¿Por qué la diabetes causa este tipo de trastornos y afecta a los órganos? Que me digan y por qué. ¿Quién me puede responder esa pregunta? Me va a tocar preguntar. O sea, lo que recuerdo, Doc, es lo que puede, a ver, da o sea, la vista, al cerebro, a los riñones, y no me acuerdo más. Y, por ejemplo, sobre lo que usted dijo, o sea, estas complicaciones de la diabetes se relacionan a lo que es a un nivel de la hiperglucemia y en los cambios patológicos del sistema vascular y en el sistema nervioso. Ya, perfecto, doc. Muy bien, mi doc. Perfecto. Correcto lo que dijo el doctor Juan Pablo. Doctor Daniel, acóteme algo más, compleménteme algo más. Ya hablaba también sobre las extremidades. Esto debido a que no, como la sangre, como ya se mencionó anteriormente, la sangre es espesa y no existe una suficiente irrigación. También puede existir a nivel ocular, presentándose como cataratas. Y esto se mencionaba igualmente de que como no existe suficiente irrigación que llegue hacia la vista, en este caso la retina, produce este tipo de patología. Ya, correcto, correcto, mi doc. ¿Me puede decir qué se producen cataratas y problemas a nivel de la visión? Perfecto, ya me dijeron los órganos, ¿cierto? Vista, corazón, cerebro, riñones, pero yo quiero saber qué es lo que causa este trastorno, por qué se causa, una etiología de este trastorno. En este caso, ¿quién me quiere responder? ¿Quién? ¿Por qué hay ese problema? A ver, mi doc Doménica, cuénteme. Puede ser porque se ve afectado la microvascularización y en el ojo existe una gran cantidad. De vasos sanguíneos, ajá. Ya, y se me fue. No se me vaya, doc. Sí, de A ver. acuerdo. A ver, ya, perfecto, ya hay un problema de microvascularización. Pero, ¿qué ocasiona este problema en la vascularización? ¿Cuál es el problema? Ya lo habíamos dicho al principio de la clase, mi doc Doménica. A ver, La nefropatía diabética. ¿una qué? La nefropatía diabética. Por ahí. Doctor Ronaldo, que me alzó después. Ya le digo, doy la palabra a doctora Natalie. Doc, podría ser que el espesor de la sangre y la mala circulación. Correcto. Doctora Natalie, ¿qué me iba a acotar? Y eso le iba a decir el aumento de azúcar en la sangre, lo que torna que se vuelve espesa. Ya, no es cierto. Ahora, dentro de las patologías que vimos, ¿ustedes cuál es la patología más relevante a nivel de manifestación oral que nosotros decíamos que puede ser el causante principal de muchas patologías de la boca? ¿Quién me dice el nombre de la patología? Doctora Andrea y luego la doctora María José. La serostomía, doc. Ya, perfecto, estamos bien. Correcto. La doctora María José, ¿por qué la serostomía? Hablábamos de que se veía alterado el sistema inmune y sobre todo también por los medicamentos. Ya, ¿no es cierto? Perfecto, estamos bien. ¿Quién me puede dar una explicación un poco concisa, que está perfecto lo que dijo la doctora Andrea y la doctora María José, me dicen que sí, claro, medicamentos y todo, pero la serostomía, ¿qué implica la serostomía en el desarrollo de las demás patologías orales? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que les repite como loro a cada rato? Doctora Andreita, cuénteme. Bueno, decía que la serostomía, primeramente, la serostomía en pacientes con diabetes se da por la ingesta de la medicación de ellos, lo cual produce la serostomía. Y como los pacientes no tienen saliva, pues se da la producción de lo que son periodontitis, caries dental, candidiasis, todo este tipo de enfermedades que afectan a toda la cavidad oral, siendo
tanto tejidos blandos como en este caso los dientes, ¿no? También. Entonces, es por la mala calidad de saliva y la poca cantidad que produce el paciente. Correcto. Igual que la higiene. Perfecto, mi doc Andrea, correcto. Un caso clínico, a ver quién me alza la mano primero. Llega un paciente a la consulta para realizarse un diagnóstico en el cual determinamos que el paciente tiene gran cantidad de cálculo, por lo cual se tiene que realizar una profilaxis y un detartraje a nivel pues, radicular del paciente, raspado y curetaje. Todo esto se lo va a realizar con curetas y también con ayuda complementaria del ultrasonido, ¿no es cierto? O cavitrón, que algunos le conocen también. ¿Qué es lo primero que el protocolo que yo tengo que adecuar para poderle atender al paciente? Ojo, quiero que me digan primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, y así, ¿sí? Ojo, el paciente llega a la consulta para que le den un diagnóstico, el odontólogo determina, o ustedes determinan que se le tiene que hacer una profilaxis, pero una profilaxis que tiene ya con curetaje, ultrasonido y demás, ¿no es cierto? Porque el paciente incluso ya tiene bolsas periodontales. Primeros pasos, quiero un protocolo, ojo, no quiero que me digan sí, no, protocolo. ¿Quién me dice este protocolo? ¿Quién me alza la mano primero? A ver, vamos a ver, ya no hay nadie, ya se fueron a dormir. La doctora, mi doc Carlita Íñiguez, cuénteme, ¿tiene alguna idea de algún protocolo? Ya le doy la palabra a mi doc Ronaldo. Doctora Carlita. Doctora Carlita, nada, ya sé. El doctor Ronaldo, cuénteme, ¿cuál es este protocolo que usted les diría a sus colegas, a todos nosotros, para poder atender a un paciente que viene con este tipo de problema? Bueno, yo iniciaría con una anamnesis bien profunda, como decir, ¿no? Que el paciente me supiera decir todo lo que sabe acerca de su enfermedad, saber si está compensado o no compensado, para nosotros saber hasta qué punto abordar lo que es el trataje y incluso si es que hay que hacer algún raspado. Entonces tenemos que saber hasta qué punto podemos llegar para no causar ningún daño fuerte, se podría decir, ¿no? Y a posterior a eso, una vez saber si está el paciente compensado o no compensado, proseguir con lo que es la profilaxis, en mi punto de vista. Ya, si el paciente no está controlado, ¿cuál fuera su protocolo? Pediría que acuda a su médico de cabecera para que me indique si se puede o no se puede realizar alguna extensión, puesto que nosotros como odontólogos no nos podríamos exponer a ningún tipo exponernos a, como decir, a otras enfermedades que podrían causarle a raíz de la diabetes que no sea controlada. Algo importante. ¿Quién me dice? Cuando voy a realizar operatorias o restauraciones, ¿no? A un paciente diabético, ¿es necesario tanto protocolo? ¿Ustedes qué harían? Pueden tener un protocolo diferente al que hemos visto. ¿Qué protocolo harían? Cuando un paciente tiene que hacerse operatorias, pero estas ya son operatorias complejas. Quiero que me digan, ¿cuál es su protocolo? Por ahí, ¿quién me alzó la mano? ¿Quién me alza la mano? ¿Quién me alza la mano? ¿Quién me alza la mano? A ver, está la doctora Andrea, creo. Si no estoy mal, que me alza la mano. A ver, ¿cuál será su protocolo, mi doc, para una persona un diabético? Bueno, no sabemos que es diabético. Llegó a la consulta y dijo, doc, ¿sabe qué? Me está doliendo este diente, se me ha ido saliendo la calza, o tengo que curarme otro diente, yo qué sé. ¿Cuál es su protocolo en este caso? Bueno, yo creería, bueno, a mí me pasó que me llegó un paciente, el cual yo no puedo confiar ciegamente en los pacientes que me digan tengo o no tengo la enfermedad. Entonces, lo que primero haría es pedir un certificado en donde el médico general o el médico internista me pueda rectificar o ratificar que el paciente está bajo, o sea, se encuentra controlado, ¿no? ¿Cuál es la medicación que él está tomando?
y si es que puede empezar algún tipo de tratamiento con el paciente, si es que me da un visto bueno. Después de eso, empezaría con una medicación sistémica para poder empezar a hacer lo que son las profilaxis o cualquier tipo de tratamiento posterior, pero primero con la medicación sistémica. Porque eso es lo que me pasó, que me llegó un paciente y el paciente me dijo que no tenía nada, pero legalmente el paciente tenía hipertensión, bueno, tenía un montón de enfermedades y pude como que salirme de esa duda cuando le mandé a hacer unos exámenes de sangre y hablé igual con su médico. Entonces, confiar 100% y a ciegas en el paciente sí es un poco complejo. Exacto. Está muy bien su criterio, es un criterio bastante ya, un concepto bastante ya formado, profesional como todos aquí. Algo importante, está excelente, pero algo importante, quiero que sepan esto, en cualquier caso clínico que les pongan, sea en este caso pues no, la prueba van a darle escrito y todo, pero también ya en la vida pues práctica, es importante fijarnos en algo que se están pasando, no sé, ustedes, su protocolo están excelentes, pero signos y síntomas, doctores. Sí, si el paciente ya se baja la mascarilla y ya le olemos con un olor, ¿qué color les había dicho a nivel de la boca? ¿Cómo huele el aliento del paciente con diabetes por lo general? A vinagre. Tónico. Ajá, exacto, como acetona, ¿verdad? Está muy bien. Entonces, ya vemos uno, pero, perfecto, no tiene este olor, ya, chuta, no. Hacemos el diagnóstico de las piezas dentarias, pero si vemos ya una cantidad excesiva, ojo, de caries, una cantidad de, una pérdida de inserción bastante compleja, una coloración diferente en las encías, vemos algún tipo de afta, algún tipo de fisura a nivel de la lengua, vemos que el paciente realmente no tiene una correcta, pues digamos, componentes, como por ejemplo hay saliva, tienes, bueno, en este caso serostomía, tiene una gran cantidad de caries, el aliento nos puede ayudar bastante. Nosotros le preguntamos, disculpe, ¿cómo hace usted al momento de digerir los alimentos? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algún problema al momento de orinar? ¿Cuándo se ha raspado, se ha hecho algún corte, algo? ¿Cuánto tiempo se demora en cicatrizar? ¿Sí? Entonces son preguntas claves y signos clínicos que nosotros podemos ver o oler, ¿cierto? Ser muy observadores. Exacto, mi doctor Cristian. Exacto. Nosotros tenemos que ser muy minuciosos. ¿Por qué no? Porque no no le huela la boca a vinagre o acetona. Nosotros, ya, no tiene nada este man. No. Nosotros, a partir de esto, tenemos que tener en cuenta ya, descartamos el 1, pero veamos, ya tiene algunas caries, ya tiene bastantes caries, tiene caries profundas. Ojo, caries profundas que avanzan rápido. Tiene una periodontitis que avanzó rápido. Vemos que ya se ve el tercio medio de algunas piezas, ya hay pérdida de hueso, el paciente tiene problemas para orinar, les dice, ¿sabe qué? Mi papá también tuvo diabetes. Esas cositas, esos detalles, tanto en los casos clínicos escritos como en la vida práctica, nos van a ayudar a resolver mucho. Entonces, siempre que les pongan esos casos clínicos, háganse como que ustedes están en consulta. ¿Sí? Por lo general, el CASES tiende a confundir, ¿no? Pero siempre el CASES te pone unas pistas, siempre te pone signos o síntomas. Basta que te ponga un síntoma listo, polifagia, poliuria. ¿Sí? Mis doctores, está claro en cuanto a diabetes, bueno, aunque nos falta un poco de preguntas. ¿Cuándo se usaban los hipoglucemiantes y qué tipo de hipoglucemiantes les dije? 2 principales. ¿Cuáles son? Que toma el paciente diabético. Hipoglucemiantes. ¿Quién me dice? Ya no hay nadie. ¿Sí me escuchan mis docs? ¿Sí está bien el audio, todo? Doc, Sí, Doc, dijo la metformina y otro más. Y la... Glibenclamid. ¿No es cierto? Ya. Recuerden, no vayan a cometer el error que si les pone, paciente llega con tipo 1 a la clínica, en este caso, ¿cuál es el tratamiento que debe estar adaptando el paciente a su vida normal? Si ponen tipo 1 y les dan varias opciones, les pueden poner A, insulina, B,
hipoglucemiantes. C, insulina más hipoglucemiantes. D, corticoides. Así, ya les había dicho. ¿Por qué vamos a usar hipoglucemiantes en la tipo 1? ¿Por qué no debemos usar hipoglucemiantes en la tipo 1? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Quién me puede decir por qué no se usan hipoglucemiantes en la tipo 1? ¿Aló? El doctor Ronaldo, ¿por qué no se usan hipoglucemiantes en la tipo 1? Doc, se podría decir que en la tipo 1 tenemos receptores de insulina. En cambio, ¿cómo es? En la tipo 2 tenemos, en la tipo 1 tenemos receptores de insulina, en cambio en la tipo 2 no tenemos receptores, por eso se utiliza hipoglucemiantes. Se me va la Ya. otra parte. Algo claro. Está muy bien, doctor Ronaldo, está perfecto. Algo claro. Recuerden, en la tipo 1 disminuye el azúcar, tiende a la hipoglucemia. Entonces, si en la tipo 1 tiende a la hipoglucemia, ¿por qué vamos a utilizar hipoglucemiantes? ¿Qué? Para seguir bajando el azúcar. ¿Sí? Solo en la tipo 2 se usaba el complemento insulina más hipoglucemiantes para disminuir este azúcar, porque ahí hay una hiperglucemia. Entonces, tipo 1, hipoglucemia. Tipo 2, hiperglucemia. ¿Sí? En la tipo 1, solo insulina. En la tipo 2, insulina más hipoglucemiantes. Estos hipoglucemiantes pueden ser, en su mayoría o general, metformina y glibenclamida para disminuir los valores de la hiperglucemia. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Está claro esa parte? Doctor, dijo metformina, ¿y cuál sería el otro hipoglucemiante? Glibenclamida. Ya, Doc Fabricio, cuénteme. No, que sí está entendido. Ah, ya. Muchas gracias, Doc. Algo importante. ¿Quién me puede decir por qué se pierde la capacidad muscular? ¿Qué? ¿Qué se pierde fuerza? ¿Quién me puede dar ahí un concepto de lo que cree su opinión? ¿Por qué el paciente diabético pierde fuerza? ¿Alguien tal vez que me diga? Doctora Camila, doctora Brigitte, doctor Andrés, doctor Andrea, doctor Ronaldo, doctora Gabriela, doctora Fernanda, doctora Estefanía, Elizabeth, doctor Daniel, doctora Yaritza. La diabetes Dígame. afecta. Podría ser por la baja del sistema inmune. Ya. Ya. Importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? Que me sepan diferenciar bien histológicamente la 1 de la tipo 2, ¿sí? A nivel multifactorial, ¿sí? Tipo 1, tipo 2. Tratamiento tipo 1, tipo 2. Que sepan cuándo yo tengo que, y cuándo yo tengo que, en este caso, cuándo yo tengo que remitirlo al médico de cabecera y cuándo no, ¿sí? Eso. En este caso, para concluir esta parte de diabetes el día de hoy, ¿está claro? Ahora sí pueden participar todos, ¿verdad? Porque ya veo que se quedan callados. ¿Está claro la clase de hoy día? ¿Les pareció? No me gusta meterles tanto texto ni tanta cosa porque ni uno mismo entiende. Lo que más me gusta es poderles explicar con casos reales y que vayan relacionando y utilizando un poquito la lógica. ¿Está claro, mis docs? ¿Está bien? ¿Qué les pareció la clase? Mañana vamos a tener una pequeña prueba de todo diabetes y agregamos la clase de embarazo. ¿Les parece? ¿Qué tal la clase? ¿Saben ya diferenciar entre uno y el otro? ¿Saben cuáles son? ¿Por qué se produce? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Nathan, doctor Andrea. Solo 2 tengo en clase. ¿Quién más? Doctor Carlita. Una pregunta, ¿las diapos nos pasan o...? Las diapos no nos permiten pasar. Ya. Pero, por eso les digo que participe. Yo por lo general, al final, cuando acabamos clase, si yo veo que participan, ¿sí? Si yo veo que ustedes cogen y sí están participando, si preguntan, si dicen cosas o aportan su opinión o algo, al final, ¿sí?
Yo, bueno, tengo una base de datos con formas de las anteriores pruebas, con algunos esquemas de toda la parte de los temarios de medicina interna y de farmacología, es decir, mapas conceptuales para que puedan entender más claro. Yo esto al final me comprometo a poderles ayudar con eso, siempre y cuando participen, ¿sí? Por eso es importante que todos participen y no solo se conecten para escuchar la clase mientras están merendando, no. ¿Sí? Es para que mismo participen. Aquí es una clase donde a mí me gusta ir directo al grano, me gusta directo con la odontología. ¿De qué me sirve yo aprenderme valores infinitos de la urea, que ni sé cómo, si no voy a necesitar? ¿Sí? Lo que más va relacionado es a la odontología. ¿Por qué? Porque nos puede llegar un paciente diabético y donde no sepamos atenderlo y con protocolo, chao Lola. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Está bien el método de clase? ¿Les parece bien? ¿Quieren más teórico tal vez? Mañana nos pegamos una repasadita para la prueba. Claro, mañana nos ponemos una super repasada. Yo mismo les doy el repaso, unos 5 minutos, les hago una pruebita de 10 minutos, como mañana es como tipo tutoría, y avanzamos ya con la clase de embarazo. Después con hipertensión, después vamos a ir viendo un poquito más de endocarditis y demás, ¿sí? Que debemos ir complementando. Entonces, espero que estén un poco claros en este sentido, ¿sí? ¿Alguien alguna Doctor, ¿puede pregunta? repetir los protocolos para el paciente diabético? Ya. Verá, por lo general, el paciente nunca va a llegar diciendo a la consulta soy diabético, o igual que el hipertenso, no va a llegar, doc, soy hipertenso, no. Nosotros siempre tenemos que tener cuidado con eso porque nosotros ya observamos, ya, el paciente viene cansado, el paciente viene sudoroso. Claro que va a venir sudoroso si viene caminando desde otro lugar, ¿no? Pero por lo general ya está sudoroso, su corazón late rápido, ¿sí? Tiene un cansancio excesivo que a partir de los 5 minutos no disminuye. Es por eso que en el hipertenso, bueno, ya les voy a explicar un poco en la siguiente clase, no quiero confundirlos con eso, pero siempre el paciente, recuerden, nunca nos va a llegar diciendo, doctor, tengo diabetes, doctor, tengo hipertensión, doctor, tengo esto. No. Nosotros ya viéndolo, ¿sí? Ya ya que esté en el sillón, ojo con la nariz, oler bien cómo está el aliento del paciente, ojo con la vista, ver bien dónde hay caries, cuántas caries tiene, ver cómo está el periodonto, ¿sí? Ver cómo está esa encía, ¿no es cierto? ¿Sí? Ver cómo se encuentra la salivación del paciente. Una vez que nosotros determinamos todos estos factores, ir a una correcta anamnesis. Nosotros a primera vista ya vamos viéndolo al paciente, tanteándolo, ¿no es cierto? La anamnesis que le hacemos al paciente tiene que ser completa, no solo personal. Los antecedentes del paciente tienen que ser antecedentes incluso familiares, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tipo de diabetes era hereditaria? Tipo 1. La tipo 2. La tipo 2. No, la tipo 2. No, tipo 1 es solo el 10% y el 90% sería tipo 2. No. Tipo 2. A ver. Pare. En cuanto al 10 y 90%, eso es nivel de prevalencia en el individuo, ojo. La 10, la diabetes tipo 1, se da en el 10% de la población, por lo general, y la tipo 2 en el 90% de la población. En cuanto a hereditaria, eso no hay un porcentaje, pero tiene una mayor prevalencia la tipo 2 en ser hereditaria. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en la tipo 1 hay una causa etiológica desconocida, pero a la que más los autores se relacionan. ¿A qué causas en la tipo 1? ¿Cuál es la principal causa en la tipo 1? Que habíamos dicho. Es relacionado con el organismo. Ajá, autoinmune, ¿no es cierto? Inmunológica, perfecto. Eso es, ¿sí? En la tipo 2 recuerden que es hereditario. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Hacer una correcta anamnesis personal, o sea, individual, familiar, ¿no es cierto? Incluso con el glucómetro podemos verle los niveles de azúcar en sangre si lo tenemos a mano, ¿sí? Que son pruebas ambulatorias, ¿verdad? Si no tenemos eso, fijarnos mucho en los signos y síntomas. Y preguntarle al paciente, si en un caso nos confiesa que ya tiene diabetes, ¿sí? En un caso chico, siempre, en la vida profesional, que no sepamos cuánto, que el paciente a todos nos diga, no, pero nosotros tenemos una severa sospecha de que sí. Si se le va a hacer un tratamiento invasivo, manden a hacer exámenes de laboratorio, para que puedan asegurarse. En este caso que ustedes ya descarten todo eso, se le puede realizar procedimientos. Ahora, si el paciente no está controlado,
recuerden mucho esa parte de que nosotros podemos hacer tratamientos, pongámoslo así, tradicionales, no invasivos, como operatorias, un tipo de profilaxis, pero sin ser invasivo, ¿no es cierto? Si no vamos a si vemos que no tiene mucho cálculo y no vamos a invadir, perfecto, lo puede hacer. Pero si es una invasión a nivel de los tejidos, algún tipo de destrucción, incluso algún tipo de cirugía compleja, una anquilosis, una hipercementosis, yo qué sé, cosas así, o terceros molares que por poco están acostados, mucho ojo con eso, que dificulta la cicatrización, ¿sí? Entonces, siempre anamnesis, signos y síntomas, es el segundo paso. Tercer paso, ver qué tipo de patologías tiene el paciente, ¿sí? Revisando su cavidad oral, carrillos, lengua, mejillas, paladar, ¿sí? Debajo de la lengua, dorso de la lengua y demás, ¿sí? Una vez que hemos hecho eso, se le pregunta directamente al paciente si está controlado o no y qué está tomando y cada cuánto tiempo y si vino tomando la medicación antes de la consulta, ¿sí? Y después, ¿sí? Y después nosotros ya podemos, en este caso, pues realizar cualquier tipo de tratamiento, ¿sí? Pregunta, ¿entre qué semanas se daba la diabetes gestacional? 24 y 28. 24 y 28 semanas. Ya, perfecto. Y esta diabetes gestacional, ¿qué produce en embarazada? ¿Qué es lo que puede producir en embarazada? ¿Qué problemas? Pérdida de pérdida. Hipertensión. Hipertensión. Ya. Parto prematuro, tal vez también por lo que se incrementaba el tamaño del bebé. Correcto, perfecto. Punto importante. ¿Qué más? Una mujer que sufre de diabetes, una persona que sufre de diabetes gestacional, ¿siempre va a sufrir una embarazada? ¿O no? No, decía que la diabetes gestacional está asociada a otras enfermedades que la madre presente. Exacto. Exacto, como su propio nombre dice. En este caso gestacional, está gestante, pero a la vez es algo estacional. Pero sin embargo, si la paciente embarazada ya presenta otro tipo de patologías como hipertensión y demás, esto ya se va a asociar y va a prolongar, ¿sí? Va a prolongar esta patología que es, ¿no es cierto?, la diabetes gestacional, después del parto, la posparto, ¿no es cierto? Mis doctores, ¿alguna otra pregunta? Doc, Dígame, doc, Majo. me quedé con una duda. A ver, en el caso de la insulina era una hormona que se encargaba de disminuir los niveles de azúcar en sangre, ¿verdad? Ajá. Y en el caso de la diabetes tipo 1, que era insulino dependiente, esta se utilizaría ya que no sería más bien que tiende a hiperglucemia y para eso se requiere la insulina para disminuir los niveles de azúcar en sangre. No. A ver, ahí estamos un poquito confundidos. Espera. En la tipo 1, sí, nosotros no tenemos nada de insulina. Ojo, ¿ya? No es que en la tipo 1 hay una acumulación de azúcar. No. El azúcar, la persona la va consumiendo. Sin embargo, la insulina es la que va, en este caso, a regularla, ¿sí? Pero en la tipo 1 no hay un exceso de azúcar en sí, ¿sí? Sí, hay un exceso, tal vez sí, puede ser de azúcar, usted me dice sí hay exceso de azúcar, pero no es algo, digamos, trascendental en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta tiende a la disminución del azúcar en sangre, la tipo 1. Y al no haber insulina, no se puede controlar. Sí, la insulina es el factor, póngalo usted, es el policía del azúcar ahí. Sí, el que va a estar viendo que el azúcar, ojo, como tiende a disminuir, sí, la insulina lo que va a hacer es, un ratito, lo que nos queda de azúcar, el restante de azúcar, pongo ahí una pared, un seguro para que no se vaya. Sí, por eso tiende a una hipoglucemia, a pérdida de azúcar. En cambio, en la tipo 2, ojo, en la tipo 2 influye algo importante, la dieta. Es decir, si en la tipo 1 hay un exceso tal vez de azúcar, en la tipo 2 ni se diga. En la tipo 2 es por la propia dieta. Es decir, los niveles van a ser mucho mayores a la de la 1. Por eso es que la 2 tiende a la hiperglucemia, al demasiado exceso de azúcar, pongámoslo así. ¿Ya? Por lo tanto,
si se supone que yo necesito la insulina para controlar, por lo general, para disminuir el azúcar, ¿no es cierto? Por eso es que en la 2 yo utilizo insulina más hipoglucemiantes, porque hipoglucemiantes me van a ayudar a bajar el azúcar. Y es lo que les decía, ¿para qué yo voy a utilizar hipoglucemiantes en la tipo 1? Si esta tiende a bajar, ¿sí? El azúcar tiende a disminuir más de lo normal, ¿sí? Es decir, estar menos de unos 70, menos de 80, ¿no es cierto? Entonces, eso, mi doc Majo, ¿está claro? Sí, Doc, gracias.